Siguiendo en estos mismos aspectos y luego de haber especificado los elementos necesarios que deben ser abordados para crear el ambiente específico para la implementación de la metodología de aprendizaje basada en estudios de caso, entonces manejamos una triada de elementos que es importante sistematizarlos y especificarlos. En primera instancia haremos referencia a que esta metodología permite enfatizar la espontaneidad del participante, que el participante se sienta libre de exponer lo que piensa, lo que sabe, lo que caracteriza, como un elemento estereotipado muy particular de él, del conocimiento que tiene del aspecto que se esté analizando. Esto nos lleva a que el facilitador, docente o profesor tiene que incentivar y crear los espacios académicos pertinentes para que se den conversaciones espontáneas no estructuradas que salgan del mismo estudiante, para que él exteriorice todo el sentir y todo ese cúmulo de conocimientos que tiene, que son pertinentes a los contextos que estamos analizando y que deben de ser congruentes o llevarlos a que sean congruentes, sistematizarlos sobre la base de los constructos teóricos que se han focalizado dentro de ese ámbito académico. En esa sinonimia de espontaneidad y de conversaciones no estructuradas, entonces allí nosotros como docentes, facilitadores, vamos a ir conformando trabajos de equipo que van a fortalecer y sistematizar la interacción y el intercambio. ¿Por qué? Porque hemos hablado anteriormente de que se da una hibridación, donde se da una interacción sujeto-sujeto, sujeto-objeto, sujeto-contexto, ¿ya? Entonces, en esta formulación de estos trabajos en equipo que fortalecen y sistematizan la interacción y el intercambio, es donde nosotros vamos a ir sistematizando. Para así llegar entonces a lo que es la operatividad de la metodología. Para visualizar entonces esta operatividad, nosotros se han diseminado 4 elementos bases a saber. Un elemento explicativo, uno comparativo, uno estratégico y uno táctico metodológico. Cada uno de ellos está orientado hacia lo que es un objetivo, un objeto específico. Y entonces lo analizamos a través de la matriz de doble entrada que se presenta en la lámina. Cuando vamos entonces a visualizar el aspecto que lo hemos denominado momento explicativo, que tiene que ver con lo del ver y el ser, hay un mayor entendimiento porque se da el análisis de los constructos teóricos. El sujeto o el aprendiz visualiza, observa el constructo teórico, lo absorbe y lo relaciona. Aquí se da entonces el momento comparativo del deber ser. ¿Qué me dice el constructo teórico? ¿Cuál es el deber? Pero ¿cuál es el ser que yo conozco de mi interactividad en mi cotidianidad y en mi nivel experiencial? Allí vamos, el sujeto se da la identificación y análisis de la situación en el contexto real. Para entonces llegar al momento estratégico, que es el poder ser, relacionado al poder ser, que es donde se da el análisis, la asociatividad, la viabilidad y la factibilidad de ser o no ser de los elementos que nosotros que el aprendiz focaliza como propios de sus niveles experienciales, cotejados con los constructos teóricos. Para entonces llegar al momento táctico metodológico, que es el hacer, que es donde se da ese análisis táctico de asociación, de asociatividad para generar ese conocimiento. Estos 4 momentos que se convierten como en los 4 pilares fundamentales de la metodología, entonces tienen que ver también con un objetivo de especificidad de conocimiento. Entonces, en ese momento explicativo se da la investigación y la asociación a situaciones. En el momento comparativo se da la aplicabilidad de la teoría de las situaciones reales de orden práctico. En lo estratégico se da la adaptación o aplicabilidad de constructos teóricos a una realidad dada. Y en el táctico metodológico entonces se da la reflexión crítica y asociativa para afianzar o generar nuevos constructos o nuevos conocimientos que, como lo hemos planteado, como se ha planteado, se requieren que en todo momento sean conocimientos aprensivos y significativos.
Entonces, esta metodología se orienta a que da una especificación en el momento explicativo, porque aquí es donde se da la construcción y representación intelectual de los hechos o fenómenos de la situación. Se da el por qué y el por quiénes suceden las cosas y se hace uso de lo socioestético. Es decir, que en este momento explicativo, en la implementación de la metodología, el facilitador debe hacer uso de la socioestética porque debe de generar o crear, formar un espacio específico del contexto o área temática en el que se está trabajando en ese momento, independientemente del área del conocimiento que sea. Luego, en el momento comparativo, ahí es donde se expresa y se explican deseos y valores de los actores. En el momento estratégico, aquí se da la articulación entre el deber ser con el poder ser, y en el momento táctico metodológico, allí se sistematiza el conocimiento mediante la asociación a escenarios reales de orden de experimentación para la capitalización del conocimiento. Aquí entonces podemos ver que estos 4 momentos son los momentos que se convertirían en pilares fundamentales para la operatividad de la metodología. Todo esto entonces nos lleva, mis amigos, a llegar a unas conclusiones que han sido referidas sobre la base del análisis y del estudio que se ha hecho, que permitió llegar a una primera instancia a la propuesta de esta metodología basada en estudios de caso. Entonces, a modo de conclusión, con esta metodología se busca fomentar sujetos críticos, analíticos y contextualizados que se apropien de su propio conocimiento y que sean capaces de fortalecer y o formar nuevos constructos o nuevas teorías basadas en el análisis de cada estudio de caso, que luego serán proyectadas a otras situaciones similares o inclusive divergentes. El docente debe crear emociones en sus estudiantes. Aquí se debe hacer uso de las emociones y las emocionalidades del estudiante o del aprendiz, del participante, donde surgen efectos los valores, la ética, la moral, el respeto, la sincronización y sobre todo la sistematización de los valores propios de cada sujeto o de cada actor que forma parte del hecho educativo en el que vamos a estar trabajando. Así, la educación debe estar cargada de emocionalidades que despierten en el participante el interés, la curiosidad y la armonía del proceso. Por eso se debe hacer uso de la socioestética como medio de focalizar la nueva forma de aprender en la realidad como eje central. Cuando hablamos de la realidad como eje central, entonces nos referimos a esos estudios de casos específicos que son los que nos van a permitir dilucidar conocimiento y gestar constructos teóricos con significancia. A modo de conclusión, también tenemos que el docente ha de asumir la diversidad para generar conocimiento significativo. En eso se centra la situación de asumir que cada individuo aprende de manera diferente. Por eso se ha de desarrollar una forma de aprehensión del conocimiento, pues el sujeto aprende haciendo lo que sabe y de lo que tiene experiencia, lo que le permite focalizar y retener de mejor forma los procesos y o métodos a través de la asociación de su propia realidad. Aquí la experimentación que ha tenido los aprendices en sus contextos experienciales se convierten en elemento fundamental para la generación de los constructos teóricos con significancia. El método permite aplicar un pensamiento crítico a la realidad de cada contexto en el cual el participante tiene énfasis a un nivel experiencial, situación dada en razón de que en la educación se ha perdido la esencia de formar sujetos críticos y reflexivos que gesten nuevas formas de pensar y de actuar. En este modelo de la educación se hace referencia al sacrificio, la perseverancia, la pasión. La educación formal es imprescindible, pero a partir de allí lo que demarca la diferencia es la autoformación, la curiosidad, la semejanza como vivir y el nivel experiencial de los sujetos. Finalmente, entonces, a razón de conclusión,
se puede decir también que la experimentación de este modelo ha permitido establecer parámetros de reflexión que orientan a establecer estrategias que modulen el proceso de aprendizaje y que permita guiarlo donde el nivel de aprender de cada sujeto es variado y es diferente. Cada quien aprende de forma totalmente diferente sobre la base de sus condiciones, sus elementos, sus necesidades, sus exigencias, sus niveles experienciales y todos aquellos que sean elementos cognitivos propios de cada sujeto. Generalmente en la educación formal y tradicional se espera que los participantes o aprendices razonen a como espera el docente. Aquí era cuando al principio lo decía, de que yo he aprendido a callar para escuchar a mis aprendices, a mis estudiantes, a mis participantes, porque de cada uno de ellos hay un elemento, un aspecto que aprendemos nosotros como facilitadores. En este mismo proceso, al que los participantes y aprendices razonen de una forma propia de ellos, sin dejarles la libertad de entender y razonar por sí mismos, mermando así la flexibilidad del proceso de aprendizaje. Con esto, mis amigos, termino esta socialización que quería hacer con ustedes con el método de la metodología de aprendizaje basada en estudios de caso, la cual ha sido una realidad que en mis niveles experienciales de más de 20 años en la docencia me ha permitido sistematizarla y poder en estos momentos estarla socializando con ustedes. Y no quiero cerrar sin antes decirles un razonamiento propio, el cual se orienta a referir que la educación es la esencia de enseñar a los individuos sin menoscabar su estilo y forma de aprender, gestando en él un sentido crítico, reflexivo y de asociatividad que le permita capitalizar conocimiento significativo y aprensivo. Gracias por su atención, que Dios me los bendiga, que Dios Padre los lleve siempre por caminos de bien y recuérdense, teniendo fe y esperanza tendremos nueva vida. Muchas gracias.